Vamos hermanos, muy buenos días, cordial saludo. Para mí un privilegio y una bendición que el Señor nos da de permitirnos llegar a ustedes con estas reflexiones bíblicas. Agradecemos al Señor por la bendición de su palabra, también por ustedes la iglesia, por cada uno de nosotros que tenemos el enorme privilegio en Cristo Jesús de ser su cuerpo, la iglesia. Y en esta mañana que quiero seguir aportando para nuestra edificación, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y en su buena, agradable y perfecta voluntad. Quiero invitarles que me acompañen, mis amados. Allí seguimos en el capítulo 3 de segunda carta de este equipo misionero, y habría escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Y recordando, mis amados, que no perdamos el curso, ni la ruta, ni el propósito de estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Es una exhortación que este equipo misionero, en boca del apóstol Pablo, está haciendo a estos hermanos en Tesalónica. La exhortación es que acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él da una buena explicación, amplia explicación de la vida, ¿no?, que se debe estar llevando. Que ya la forma y la manera como debe ser nuestro comportamiento si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo con relación a la segunda venida de Cristo. Pues como ya el Señor nos ha mostrado, ya el Señor ha expresado aquí la confusión que había, y cuando no se entienden bien las cosas del Señor, pues puede causar lo que estaba causando en estos hermanos en Tesalónica, un poco de confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a estos hermanos y les está diciendo cómo deben conducirse y cómo debe ser el comportamiento antes de que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Entre tanto que estamos aquí, nosotros debemos obrar de esta manera, y eso es lo que está expresando el apóstol Pablo y este equipo misionero. Entonces vimos en el devocional o en la reflexión pasada, vimos el capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3, que es la reflexión en que vamos a estar ahora. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mis amados, oramos y pedimos del Señor su dirección. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos brindas. Gracias por permitirnos conocerte, aprender de ti y poder, Señor amado, a través de esta reflexión, poderte creer y poder confiar en ti. Ayúdanos, Señor, para seguir avanzando, seguir haciendo tu voluntad y seguir permaneciendo en ti. Ayúdanos, por favor, y pedimos que en tu fidelidad podamos descansar. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, como ya lo expresé, ya el apóstol Pablo había pedido oración, esas oraciones que tienen un impacto eterno, una consecuencia eterna. Yo había pedido oración a los hermanos para que la palabra del Señor corriera, se difundiera, y también que pues, estos hermanos y estos equipos misioneros y todos en el mundo entero que estaban llevando la palabra de Dios pudieran ser guardados de los hombres malos. Pero aquí también el versículo 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Habla de la fidelidad del Señor. El apóstol Pablo le recuerda a estos hermanos en Tesalónica acerca de la fidelidad del Señor. Que Dios es fiel, Dios es verdad. Lo que Él dice, tal cual, sin sombra de variación, lo cumple. Debemos nosotros también creerle al Señor, no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y en esencia, mis amados, Él es fiel. Él es fiel. Fiel en guardar su creación, fieles en guardarnos en los momentos de sufrimiento,
fiel en todos los sentidos que nosotros podamos considerar, experimentar y ver. Tanto en la Escritura como en nuestra propia vida hemos visto la fidelidad del Señor. Que en este sentido, la fidelidad del Señor, ¿qué es? Pues todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, todo lo que el Señor ha prometido, Él lo ha cumplido, sin sombra de variación. Y esto, por supuesto, también atañe y nos lleva a la fidelidad del Señor en cuanto a nuestro cuidado. Dice aquí una vez más, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor nos fortalecerá. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, así como lo dice allí el Salmo 46, hablando del Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio eterno. Él es eso para nosotros y debemos mirar esos principios que hay allí en la Escritura, en el Salmo 46, y de ver al Señor obrando. También para nosotros, mis amados, podemos descansar en la fidelidad del Señor. Y en Hebreos, quiero que me acompañen a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 nos dice la Escritura: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmeza. Mis amados hermanos, debemos, claro, ya como el Señor lo expresó, debemos pedir oración por los hermanos. Pero bueno, no sé si de pronto usted se identifique, usted ojalá que sea la excepción, de que a veces nosotros empezamos a orar por ustedes, y muy seguramente ustedes por nosotros, pero no somos tan fieles, ¿no? Como a veces lo decimos. También lo digo de doble vía. A veces no somos tan fieles. A veces por el afán del siglo, por las diferentes ocupaciones, pues nos vamos desentendiendo, y cuando hay la oportunidad o de pronto el Espíritu Santo nos recuerda al equipo, a las personas, entonces oramos por ellos. Pero no somos tan fieles como lo es el Señor, que como no lo dice también aquí en la Escritura, en Hebreos 13:5, ahí más adelantico, mis amados hermanos, Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? El Señor: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temerá lo que me puede hacer el hombre. Entonces, mis amados, aquí vemos con certeza, con convicción, lo que nos dice la Escritura del Señor mismo. Confiemos en Él. Si nosotros somos infieles, también lo dice la palabra del Señor allí en 2 de Timoteo, y vamos a ir ahí de Tesalonicenses, unas hojitas adelante, 2 de Timoteo 2:13, nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura una y otra vez? Que Dios es fiel. Él nos guardará, mis amados hermanos. Él nos guardará. Y en eso debemos confiar. Nuestro pecado no está en que seamos buenos o malos. Nuestro pecado está en no creerle al Señor, que no le creemos a su palabra. Y el pecado de incredulidad, pues desafortunadamente nos lleva a la postre a desconfianza, a incertidumbre, a ansiedad y a tantas situaciones que se generan en nuestra carne porque no le estamos creyendo al Señor. Entonces, mis amados, yo creo que es un buen tiempo en este día que para que podamos seguir cumpliendo la buena voluntad del Señor, necesitamos confiar en la fidelidad del Señor, que nos afirmará y nos guardará del maligno o del mal. El Señor nos protegerá. Tengamos presente esto. Es necesaria, importante, y es nuestra responsabilidad de orar los unos por los otros. Sí, claro que sí, debemos estarlo haciendo. Pero por sobre esa fidelidad que el hombre nos provee, está la fidelidad de Dios. Y en eso debemos descansar con una convicción plena de que así va a ser. Y podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo y poder seguir desarrollando la labor que Dios nos ha encomendado. Versículo 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. También en este equipo misionero, el apóstol Pablo, estaban
ellos descansando en que lo que habían hablado era palabra del Señor, lo que habían compartido era palabra del Señor, lo que estaban compartiendo en este momento con ellos es palabra del Señor. Entonces esperaban que una vez de terminar esta exhortación, pues ellos seguirían confiando en el Señor y seguirían perseverando y haciendo la voluntad de Dios como bien lo estaban haciendo. Dice el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Otra vez, si usted mira en el versículo 3 aparece el término Señor, en el versículo 4 también aparece la palabra Señor y en el versículo 5 y el Señor. Entonces dice aquí, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mis amados, todo debe enfilarse, todo debe ir hacia Cristo, todo debe avanzar hacia allá. Él es nuestra meta también. Permítanme, volvemos a Hebreos, que es apasionante en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en esta exhortación que está haciendo a estos hebreos el escritor de este libro, dice 12:2 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces es puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en él. ¿Por qué en Jesús? Porque ya lo vimos, él es fiel. Él, así como nos dio el ejemplo de fidelidad, al que lo que él expresó lo cumplió sin ninguna sombra de variación, sin ninguna alteración, tal cual como el Señor presentó en su palabra quién era él, así lo vivió. Es un gran ejemplo y creo que también debe ser nuestro referente para nosotros, el Señor Jesucristo. Y así podremos, mis amados hermanos, nosotros confiar en el Señor, saber que Él nos guardará, nos librará, nos afirmará, nos sostendrá, nos mantendrá y nada, solamente esperemos que el Señor nos permita que en esta mañana podamos nosotros haber entendido y ojalá que yo haya sido claro en este mensaje, en esta reflexión, de que le podamos creer al Señor porque Él es fiel. Siempre, en todos los aspectos, en todos los sentidos, Él es fiel. Mi amado, yo le animo como iglesia para que podamos descansar, para que podamos en este momento, si usted ha dudado, si usted está en una circunstancia que es apremiante, una circunstancia que es adversa, ¿por qué le dice, Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame por favor, y desde hoy quiero creer en ti, lo que tú me dices en tu palabra, quiero creerlo, Señor, ayúdame por favor. Y si usted no conoce del Señor Jesucristo y está con mucha incertidumbre en su vida, está sin esperanza, está sin propósito en esta vida, yo le animo, mire, confíe en las promesas que el Señor nos da y la primera promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros es que si nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados y nos volvemos al Dios vivo y verdadero que es el Señor Jesucristo, Él nos recibirá y hará de nosotros unas nuevas criaturas. Entonces, denle la oportunidad a Jesucristo, le animo para que pueda usted creerle al Señor así como por la gracia del Señor nosotros le hemos creído a Él. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.